Bueno, continúo. La tercera pregunta iba en relación a la descripción de la relación entre alumnos y profesores, ¿no? Eh, Ahí, en términos generales, tampoco tuvieron problemas, si bien la mayoría de las respuestas quedaron así como bastante livianas, por ponerle un nombre. Livianas en el sentido de que, eh, bueno, es una buena relación, eh, hay buena onda, no sé, se llevan bien, ¿no? Si bien la pregunta iba en relación a la descripción de esa relación, digamos, es un poco, sobre todo para gente que está cursando el tercer año de la carrera, es un poco como pobre, ¿no? Si bien hay otras, obviamente, que estuvieron mucho mejores. En relación a las críticas, la siguiente pregunta: si tiene críticas, fundamentarlas y sugerir modificaciones en la redacción del punto anterior. Ahí también hubo ciertas complejidades para responder la pregunta. En términos generales no hubo demasiadas críticas, ¿no? Y en lo que falló, si bien puede ser que haya coincidencia en las críticas realizadas, había gente, por ejemplo, que hablaba de sobreexigencias de los docentes hacia los alumnos. Eh, en lo que falló ahí es en la fundamentación, ¿sí? Es decir, porque dicen que, este, eh, por ejemplo, es excesiva la cantidad de material que dan los docentes, comparado con qué o en función de qué. O sea, la respuesta no puede ser para mí. La respuesta, justamente como se sugería en la pregunta, es que se establezca una fundamentación, sobre todo a partir de los elementos teóricos que se fueron eh, dando en el curso del primer cuatrimestre. Bueno, el punto siguiente, que era así como más amplio para la opinión, digamos, libre: ¿qué pensás de la positividad o negatividad de una escuela cuyos contenidos programáticos no incluyan nada o casi nada sobre su entorno? Analizar, criticar y justificar. Bueno, la justificación, volvemos, eh, en muchos casos tuvo que ver con esto de, bueno, eh, a mí me parece. El tema es que, digamos, el a mí me parece está bien, por ejemplo, para una charla en un bar o, no sé, en una sobremesa. Ustedes piensen que van a ser docentes y como tales, digamos, manejan elementos científicos que en este caso los tienen que poner en juego. El análisis también ahí, como les decía en relación al segundo punto, quedó un poco, digamos, como pobre, ¿sí? Eh, y las opiniones, obviamente, que en términos generales coincidieron en que no era razonable. eh, Alguien me puso por ahí, por ejemplo, en relación a la utilización de los cuadernillos, ¿no? Que me parece interesante retomarlo ahora. Eh, Ponía en relación a la utilización de los cuadernillos estos que están circulando, eh, enviados por el Ministerio de Educación de la Nación para el contexto de la pandemia, de las clases virtuales. Me hacía esta referencia de que, bueno, muchos de esos contenidos eran más bien eh, centristas, ¿no? Si quieren ponerlo así, porteñocéntricos, lo cual tiene bastante sentido, y es así por otro lado, y no guardaban relación con, por ejemplo, qué sé yo, si tenían que enseñar en una escuela de alta montaña, ¿no? O sea, es muy interesante conocer la evolución del periodo rosista, pero desconoce, por ejemplo, otras realidades locales. Eh, es bastante difícil igualmente, ¿no? Haciendo también una salvedad en relación a eso, es bastante difícil que cada uno de los lugares pueda contar
de manera íntegra y científica su propia historia, porque de hecho hay dificultades para conseguir, no sé, material que narre, en el caso de la historia, qué sucedió durante los primeros 30 años del siglo XX en, pongámosle, en Amaicha, ¿no? Eh, qué sucedió, por ejemplo, con otras expresiones locales. Pero, bueno, sin embargo, uno lo que tiende a hacer en ese sentido es recurrir al relato oral, tratar de matizar esas circunstancias, etc. En relación al punto siguiente, que es enseñar y que es aprender para vos, bueno, esta era más bien libre. En términos generales estuvo bastante bien la respuesta, en términos generales, con algunos matices que hacían eje en uno de los dos elementos que componen ese binomio, ¿no? O sea, hacían eje, por ejemplo, en el rol del docente. Bueno, el docente debe hacer tal cosa para que el alumno pueda tal otra. Tengan cuidado con eso porque se están poniendo en un lugar en el cual los protagonistas son ustedes y el alumno o la alumna, digamos, no importa demasiado. Es como que imagínenselo en esta situación, ¿no? En la cual el docente soy yo y ustedes son estudiantes y yo tengo que hacer todo para que ustedes aprendan. Y en realidad ustedes también deben poner sus elementos diversos para aprender la asignatura. Y la última de las preguntas era acerca de era la siguiente. El papel del o de la docente es modelar al alumno conforme a cierto ideal de hombre o de mujer, o por el contrario, ayudarlo a crecer y a aprender a ser él mismo o ella misma, ¿no? Y justificar. Bueno, acá hay casi una respuesta distinta por cada uno, por cada una de las personas que contestó. Solamente la reflexión que les puedo aportar en este sentido es la siguiente. Tengan cuidado cuando realizan este tipo de afirmaciones porque implica una concepción quizá inconsciente de lo que ustedes pretenden hacer en sus clases. Por lo tanto, puede suceder que alguno de sus estudiantes o alguna de sus estudiantes no cumpla con esos cánones que ustedes prefiguraron y consideren que su desarrollo, su desempeño en tanto estudiante es incorrecto. Bueno, préstenle mucha atención si lo que están valorando es lo que ustedes conciben como correcto o si lo que están valorando es aquello que quien está estudiando sabe, ¿sí? O sea, por ejemplo, les pongo un ejemplo súper sencillo. Imagínense que ustedes me contestaran o que finalizaran una evaluación, ojalá Dios me ayude a tal o cual cosa, ¿no? Las 10 preguntas que les pregunté estaban bien y ustedes me terminan con esa cita. Y yo los desaprobara, porque, digamos, yo no considero que eso sea válido. Bueno, la incorrección sería mía porque no estoy valorando su conocimiento, estoy ponderando sus creencias o las mías en definitiva por sobre su conocimiento, ¿sí? Presten suma atención a eso. No quedan más preguntas y la reflexión en relación al ejercicio en términos generales es la siguiente. Parece una tontería, parece que, digamos, bueno, es un trabajo que se hace mientras uno está comiendo, contesta las 7 o 8 preguntas que hay ahí y ya está. Y en realidad lo que pretende hacer este trabajo son
establecer una serie de dinámicas para que ustedes luego las pongan en práctica, las pongan en juego a la hora de dar clases, ¿sí? Esto de ver qué sucede, ¿no? Cuando ustedes tengan, no sé, clases, cuando ustedes den sus prácticas, y tratar de establecer por qué sucede cada una de esas cosas. O sea, yo veo que Juancito le pega a Pedrito, ¿no? A priori yo considero que Juancito está mal porque le pegó a Pedrito. Ahora, ¿por qué Juancito le pegó a Pedrito? Eh, Pedrito le robó algo, Pedrito, no sé, lo vive molestando. Quizás simplemente sea que Pedrito es el que, Juancito, perdón, es el que molesta habitualmente. Y bueno, nada, en tal sentido, ¿cuál es la situación que yo no observé hasta ese momento para que el desencadenante sea ese? ¿No? Uno de miles de ejemplos que podría poner. Lo mismo que la relación entre alumnos y docentes. Independientemente de que uno diga, ay, qué bueno, la maestra, el maestro que va y abraza a sus estudiantes y que qué sé yo, con eso solo no alcanza. Uno tiene que, siguiendo la lógica, por lo menos de esta asignatura, uno lo que tiene que hacer es brindar ciertas herramientas para que la situación de Juancito, cuando pase del año que a nosotros nos toca ser sus docentes, la situación de Juancito sea mejor, ¿no? Que le hayamos dado más herramientas. Más allá de que en nuestra asignatura, la verdad, no sepa en qué momento, por ejemplo, no sé en qué momento se produjo la Revolución de Mayo. Quizás sí Juancito tiene otras herramientas de análisis u otras herramientas de comprensión que nosotros no estamos ponderando. Y por eso iba o van las últimas preguntas. ¿Qué es para uno enseñar? ¿Qué es para uno aprender? ¿Y cuál es nuestra función como docente? Si es que Juancito logre saber que el 25 de mayo se produjeron tales o cuales hechos y que la primera junta la conformaban tales o cuales individuos, o que Juancito sepa, por ejemplo, cómo se produjo ese proceso, independientemente de que por ahí se equivoquen las fechas. Bueno, nada más, nos vemos la próxima clase y ya les estaré mandando qué es lo que tienen que leer para la semana que viene.